Hola amigos de nuestros sorbos de lectura, ha llegado el momento de conocer a nuestro personaje misterioso, que está justo aquí frente a mis ojos. Pero para ello vamos a desarrollar nuestras pistas. La primera de ellas obedeció a la invitación. Adivinen, adivinantes. Nantes es la ciudad francesa donde nació nuestro personaje en el año de 1828. La segunda pista era muy visual y se encontraba en este libro. Justo aquí las iniciales de nuestro autor del día de hoy. Como no tuvimos éxito, entonces agregamos unas pistas y una de ellas corresponde a Philippe, el rey burgués, conocido como el rey burgués. Philippe, que instauró la monarquía en 1830 en Francia. Esa sería nuestra otra pista. Y la más sencilla de todas, si hubiésemos buscado nuestro personaje hace un mes, sería mucho más fácil encontrarlo. Es decir, si lo hubiéramos buscado en el mes de julio, hubiese sido más fácil. Así que nuestro personaje es este maravilloso hombre de la literatura, Julio Verne. Así que vamos con nuestro sorbo de lectura porque ya queremos leer a Verne y conocer algunos asuntos particulares de su vida. Bueno, pero antes de hablar de nuestro personaje tenemos que hablar del ganador, y fue nuestro amigo cultural Víctor Hugo Osorio Céspedes, este profesor de lengua castellana que es una persona bastante versada, ilustrado, un amante de la literatura. Por supuesto, con la segunda tanda de pistas inmediatamente vino con la respuesta. También contestó de manera acertada nuestra amiga cultural Esmeralda Villanueva. Sin embargo, Víctor Hugo se adelantó. Para Esmeralda tenemos todavía un premio que debemos llevar a la puerta de su casa, que es el libro Mi amigo el pintor, que ganó hace algunos sorbos de lectura cuando hicimos nuestro concurso de los videos. Víctor Hugo Osorio Céspedes recibirá en la puerta de su casa, no importa el lugar del mundo donde se encuentre, este gran detalle para él. Espero que nuestro amigo Víctor Hugo nos envíe su dirección exacta en el universo y en el multiverso para poder llevar el premio. Ahora sí vamos entonces a hablar de Julio Verne. Y qué difícil sería hacerle justicia a un personaje como Julio Verne en un sorbo de lectura corto. Sin embargo, vamos a hablar de unas generalidades y citar algunos textos que nos van a servir para entender la vida del autor. En este libro, Grandes Protagonistas de la Humanidad, que es una serie de libros que ya he recomendado en otros sorbos de lectura, en el caso de Julio Verne, en la parte posterior tenemos desarrollada una línea del tiempo desde 1828 hasta 1905, durante toda la vida del autor. Y cada año nos va a dar una referencia de qué pasó con el autor en ese momento y cuál era el contexto histórico, político y social de la época. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber en 1861 qué pasaba con Julio Verne, nos dice que se estrenaba 11 días de asedio, viajó a Noruega y estando en Dinamarca el 3 de agosto tuvo que regresar porque nacía su hijo Michel. Ese es una referencia de esa línea del tiempo. Hay una muy interesante de 1865 y es cuando aparece el libro De la Tierra a la Luna, del que vamos a leer nuestro sorbo de lectura corto, que espero se queden para que lo escuchen, es maravilloso. E igualmente fue asesinado Abraham Lincoln en el contexto histórico. Y a Abraham Lincoln le sucede en el poder Andrew Johnson. También termina la guerra de secesión en Estados Unidos y comienzan las guerras en Sudamérica. Estas son las referencias históricas que nos da durante todo ese tiempo. Muy interesante este libro, recomendado. Así que vamos nosotros ahora a nuestro sorbo de lectura con De la Tierra a la Luna para que ustedes lo disfruten. De la Tierra a la Luna, fragmento. El Sol parece perdido en las inmensidades del mundo estelar y sin embargo, según las teorías vigentes, se halla subordinado a la nebulosa de la Vía Láctea. Centro de un mundo, aunque tan pequeño parezca en medio de las regiones etéreas, es sin embargo enorme, pues su volumen es 400.000 veces mayor que el de la Tierra. A su alrededor gravitan 8 planetas, salidos de las entrañas mismas de los primeros tiempos de la creación. Estos planetas son Mercurio,
Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Además, entre Marte y Júpiter circulan regularmente otros cuerpos menos considerables, restos errantes tal vez de un astro hecho pedazos, de los cuales el telescopio ha reconocido 82. De estos servidores que el Sol mantiene en su órbita por la gran ley de la gravitación, algunos poseen a su vez sus propios satélites. Urano tiene 8, Saturno otros tantos, Júpiter 4, Neptuno tal vez 3, la Tierra 1. Este último, uno de los menos importantes del mundo solar, se llama Luna. El genio audaz de los americanos pretendían conquistarlo. El astro de la noche, por su proximidad relativa y el espectáculo rápidamente renovado de sus diversas fases, compartió con el Sol desde los primeros días de la humanidad la atención de los habitantes de la Tierra. Pero el Sol ofende a los ojos con solo mirarle, y el torrente de luz que despide obliga a cerrarlos. La plácida Febe, más humana, se deja ver complaciente en su modesta gracia, agrada a la vista, es poco ambiciosa, y sin embargo se permite alguna vez eclipsar a su hermano, el radiante Apolo, sin ser nunca eclipsada por él. Los mahometanos, comprendiendo el reconocimiento que debían a esta fiel amiga de la tierra, la han tenido en cuenta para establecer su calendario. Los primeros pueblos tributaron un culto muy preferente a esta casta deidad. Los egipcios la llamaban Isis, los fenicios Astarte, los griegos la adoraron bajo el nombre de Febe, hija de Latona y de Júpiter, y explicaban sus eclipses por las visitas misteriosas de Diana al bello Erimión. Según la leyenda mitológica, el león de Nemea recorrió los campos de la luna antes de su aparición en la tierra, y el poeta Agesianax, citado por Plutarco, celebró en sus versos aquella amable boca, aquella nariz encantadora, aquellos dulces ojos formados por las partes luminosas de la adorable Selene. Ahí teníamos nuestra lectura del denominado primer Julio Verne. Los estudiosos del autor dividieron su vida en 3 momentos históricos. El primer Julio Verne, que conocido también como el Julio Verne optimista, encontramos de la Tierra a la Luna y libros como 20.000 leguas de viaje submarino. En este libro en particular, que quiero mostrarles con unas ilustraciones hermosas, en su interior tiene también algunas ilustraciones, y una en particular de el Capitán Nemo, el famoso Capitán Nemo en su Nautilus, y ese submarino le daría el nombre posteriormente en 1960 al submarino americano, que fue un arma de guerra. En la historia del Nautilus del libro hay algo muy interesante que quisiera leer a ustedes, y es la biblioteca que se encuentra dentro de ese submarino. Esa anécdota es bastante particular, invitados todos a leer también este texto. Hace parte entonces del primer Julio Verne, el optimista, y también del Julio Verne profético. Algunos manifestaban que Julio Verne tenía casi que un don adivinatorio, pero pues algo muy alejado de la realidad. En verdad, Julio Verne lo que tuvo fue una capacidad grande de asimilar el conocimiento. Siempre quiso desde niño aprenderlo todo, casi que era una cultura renacentista. A eso le apuntaba. Cuando no conocía un tema en particular acudía a los expertos, y de allí que muchos de sus textos tengan referencias a la física, a la química, a la biología, a las ciencias en particular del conocimiento, y por esa razón asumían que Julio Verne de pronto tenía esa capacidad adivinatoria que está muy alejado de la realidad, como ya lo había dicho. Entonces, el segundo Julio Verne es el que hace referencia a un Julio Verne exitoso. Cuando ya empezó su obra a tomar fuerza, entonces empezó a escribir por encargo. Allí ya podemos decir que empieza a haber una especie de declive en cuanto a las exigencias, pues aquí ya se trataba era de agradar al público, de llevar textos que llamaran la atención al público, y pues lo hizo de manera muy acertada, y una de esas referencias es este libro, 2 años de vacaciones. Este, que es de la editorial Norma, no es una editorial que me guste mucho, pero tiene algo interesante, y es que
en la parte posterior, encontramos una referencia biográfica de Julio Verne. Así que es completo para los que quieran entrar en el mundo de este maravilloso escritor francés. Y el tercer Julio Verne, que es el Julio Verne del que no quisiéramos hablar, es el Julio Verne desencantado. Aquí ya hay una caída definitiva de su literatura por muchas razones que tienden a ser un poco ya casi que de farándula, entre esas sus fracasos matrimonial, alguna situación particular con su hijo que de alguna manera decidió alejarse de los estudios y para él representó también tal vez un problema de responsabilidad como su padre, y pues también se dice que los achaques de la vejez ya estaban haciendo pues mella en él. Y creo que nos podemos quedar con una frase cortísima, pero que es para mí indispensable de este Julio Verne desencantado, y es: sed buenos. Eso era lo que decía Julio Verne: sed buenos. Ya si ustedes quieren leer su obra en esa cultura del tercer Julio Verne, les dejaré a ustedes como tarea, ya que ustedes son personas también versadas y que aman la literatura, para que lo busquen y lo lean. Amigos, no podemos morir nosotros sin leer a Julio Verne. Qué encantador es poder ver la forma en que incluye los elementos científicos en la literatura. Pero ¿cómo logra Julio Verne esta genialidad? Pues él es hijo del siglo XIX, y el siglo XIX tiene una particularidad: gran producción científica, artística y filosófica, por supuesto. Es un ejemplo claro de ese momento Charles Darwin, por ejemplo, para empezar. Charles Darwin con su teoría del origen de las especies. Tenemos allí a Mendel también como padre de la genética. Viene Hertz a descubrir las ondas que se llamaron hertzianas y que dieron pie al origen o a la aparición de la radio. Tenemos a von Humboldt, que es este estudioso de la Tierra, de la geografía, que estuvo en Colombia también realizando estudios en el siglo XIX. Qué importante, por ejemplo, teóricos como Marx y Engels, desde la economía y la sociología, también nos ayudaron a entender un poco el tema de la lucha de clases y las relaciones obrero-patronales. Esos son elementos muy importantes del siglo XIX. Y cuando un momento histórico está rodeado de grandes producciones, pues implica para todos la necesidad también de producir y de producir cosas buenas. Si estamos en una sociedad mediocre, producimos mediocridad. Si estamos en una sociedad del estilo siglo XIX, vamos a producir grandes obras científicas, artísticas y filosóficas, que fue lo que pasó con Julio Verne en ese siglo. Ahí se nos quedan en el tintero muchísimos otros personajes. Por ejemplo, podríamos citar a Siemens, podemos hablar de los hermanos Wright, qué importante los orígenes también de la aviación. Lumière, que es otro personaje interesante para los que amamos el cine. Podemos hablar también de Planck, para los que les gusta la física y las medidas Planck, que se pusieron de moda hace algún tiempo, ya que se estaba hablando acerca de unificar algunos criterios de peso en medidas Planck. Estos personajes son todos del siglo XIX y lograron también aportar a esa competencia que generó gran producción. Entonces me alegra mucho, amigos culturales, que sigan aquí conmigo en este sorbo de lectura, y por favor no nos detengamos, sigamos en este ejercicio que es maravilloso y que yo le agradezco a todos y cada uno de ustedes.